Muy buenas a todos, bienvenidos al Gran Suizo Femenino. Tenemos pendientes de traer 2 o 3 partidas y en caso de que tengáis, por supuesto, alguna sugerencia o alguna partida que queráis recomendar, pues sería excelente. De momento traemos la partida que ocurrió en la segunda ronda entre la jugadora y gran maestra china Li Tingyue y con piezas negras estaba Ekaterina Atalik. Maestra internacional, por lo tanto cierta diferencia, pero menos de 100 puntos de elo. Y como comenté ya en un vídeo anterior, a diferencia del Gran Suizo absoluto, que hasta prácticamente la última ronda no se sabía que 2 jugadores iban a pasar a formar parte del Candidatos 2022, en el femenino sí que 2-3 rondas antes ya la jugadora china Tingyue pues tenía prácticamente asegurado en el bolsillo no solamente la victoria del torneo, sino también ese paso automático al Candidatos del año que viene. En el caso del femenino, no como en el absoluto, solamente la primera jugadora pues pasa directamente al Candidatos y de momento vamos a ver qué pasa en esta partida, algo compleja, un pelín larga, pero súper interesante. A mí por lo menos me ha encantado, así que espero que la disfrutéis vosotros también, ¿no? Por lo tanto, ya en el tablero D4 por parte de Tingyue, a lo que Ekaterina responde con caballo F6, más jugadas de desarrollo, C4, E6, quizás para preparar una ruptura o algún movimiento tipo D5 y tras estos movimientos G3 entrando así en la apertura catalana. No obstante, la ruptura por parte de las negras no viene con D5 sino con C5. Más jugadas de desarrollo, se evita la captura ya que además de perder centro las blancas permitirían el desarrollo del alfil de casillas negras a C5 aprovechando la captura y se juega D5. Tras los cambios llegamos a esta disposición en el que de momento el peón está defendido con la dama y más jugadas de desarrollo. G6, también las negras buscando el fianchetto por parte del alfil de rey, caballo C3, alfil G7, alfil G2 y tras el enroque en corto las blancas necesitan hacer algún movimiento más para buscar también el enroque en corto. Caballo F3, D6 y tras este movimiento transpone una defensa de Noni en el que los movimientos principales son D4 y C5. Por transposición hemos entrado a esta defensa en el que las piezas negras entregan un peón a cambio de ganar algo más de centro en caso de capturar. Normalmente las blancas pues rehusan ese cambio, pueden jugar D5 y como es este caso ya y como vemos el peón no puede volver a C6, se convierte en un peón bastante fuerte. Además en esta partida tampoco existe el peón de la columna E, por lo tanto hay que fortalecer dicho peón. En algún momento podría estar acompañado por el peón de E4 y además también es ideal para las blancas tener el caballo en C4 tocando de alguna manera ya esta debilidad. Es verdad que para las piezas negras defender este peón pues es algo complejo, ya que de momento pues solo tiene la dama y por lo tanto de alguna manera está pues no atrapada, pero tiene que estar pendiente de dicho punto. Quizás movimientos para las negras con un poquito de expansión en el flanco de dama a 6B5 para controlar la casilla de C4 y las blancas aquí pueden de alguna manera frenarlo jugando A4 y teniendo cierto control sobre la casilla de B5. No obstante, vamos por partes, en el que Tingyue aquí juega enroque en corto, torre E8 activando la torre y tras alfil F4 desarrollando y ya de momento tocando hasta en una ocasión el peón de D6 se juega caballo E4. Por un lado Ekaterina ha liberado el alfil de casillas negras que coge bastante fuerza pues en la gran diagonal y además coloca un caballo pues bastante interesante en la posición. De hecho hay cambios, caballo por E4, torre por E4 y tras jugarse caballo D2 con doble ataque ahora por parte de las blancas hacia esta torre, esta se retira a B4 tocando el punto de B2 hasta en 2 ocasiones. Tras estas jugadas se juega A3, podríamos pensar en jugar torre B1 no ya para defender el peón, sino para retirar la torre de la gran diagonal, ya que el peón sigue atacado en 2 ocasiones, y aquí la línea podría continuar con un G5, ganando un poquito de espacio, alfil E3 y posteriormente alfil F5. Como vemos, se ataca la torre de B1 para que se retire y a ver pues dónde va a ir.
En este caso las blancas pueden jugar a 3, tocando a la torre, se puede capturar en B2, también simplemente retirarse, y debido a que se mantiene el ataque por parte de las negras, pues aquí se puede jugar alfil E4, el alfil está defendido con el caballo y bueno, pues la partida podría tomar otro rumbo. No obstante, todo esto no ocurre, ya que en esta posición se juega directamente, como decíamos, a 3, y aquí Ekaterina decide hacer un sacrificio bastante interesante, ya que sacrifica la calidad, a cambio estropea la estructura de peones y tras alfil por B2 de momento también ha ganado un peón a cambio. Además la torre de A1 está atacada, esta se retira a B1 y el alfil vuelve a G7 a la defensa. Es verdad que el peón de A3 está indefenso y se podría capturar en la siguiente jugada, pero tras torre B3, alfil B4 y como vemos este alfil está bastante lejos de la defensa de su rey, que de alguna manera pues las casillas negras están algo, si no desprotegidas, pues sí que pueden ser, o la defensa está un poquito más vulnerable, podríamos decir, y aquí la línea podría continuar con un caballo E4, presión nuevamente sobre el punto de D6, alfil F5 quizás, y bueno, pues no es que estén ganando la partida las piezas blancas, pero bueno, pues están un poquito mejor. Esto no ocurre tras torre B1 y retirarse del alfil, como decíamos, el alfil vuelve no yendo a por material, y tras estas jugadas torre E1 en la posición. Nuevamente se mueve el alfil y en esta ocasión en H6 toca el punto de F4, E3, obligando también a las piezas blancas a Tinguet a hacer pues o a tener una formación pues algo débil en la defensa, y aquí el caballo se desarrolla vía E6. Otra posibilidad, desarrollarlo vía D7, y la idea de este caballo es llegar de momento hasta esta casilla de E8, ya que como decíamos pues bueno, pues a B4 no se puede desarrollar, no tiene muchas más opciones, y la idea de este caballo es defender el punto de D6 para de alguna manera liberar a la dama. Por parte de las blancas también empiezan a tener sus ideas, con dama F3 defienden al peón de F4 para poder empezar a avanzar los peones en el centro y así ganar algo de espacio. B6 caballo C4, comentábamos también, pues muy interesante por parte de las blancas. Es verdad que les falta quizás una segunda pieza como el alfil de casillas negras para seguir atacando este punto, pero de momento, bueno, pues tienen un caballo bastante interesante y tampoco se puede, al menos de momento, quizás jugar B5, la torre controla perfectamente ese punto, decíamos que A4 también podía ser una posibilidad, y tras estos movimientos la partida continúa con caballo C7, E4, y tras jugarse caballo E8, aquí viene de alguna manera una primera imprecisión por parte de Tinguet, ya que juega E5 con mucha intención, ya que por un lado pues ataca esta debilidad de D6 que las blancas, o en caso de que haya cambios con los peones, pues ganan bastante centro, tendrían ya el peón de D5 pasado, y por otro lado, al carecer de esa segunda pieza, pues ¿por qué no hacer esta ruptura? El tema es que, por lo que vamos a ver un poquito a continuación, pues es algo floja, y aquí se recomendaba jugar F5, ya que tras este movimiento, y aprovechando que prácticamente todas las piezas que quedan negras pues están todas en la primera fila, este peón en F5 de momento restringe el movimiento del alfil. Como decíamos, dama y caballo están todavía pendientes de este punto de D6, y quizás podría ser interesante para las piezas blancas, ¿no?, hacer esta ruptura. Es verdad que el alfil pues coge un poquito más de fuerza, de momento no está atacando nada, pero bueno, podría ser otra posibilidad. No obstante, E5 pues tiene mucha intención, y si las negras capturan, pues las blancas pueden tener, al menos de momento, un centro bastante interesante. No obstante, se juega alfil F5, las negras empiezan de alguna manera a coger fuerza o actividad en la posición. Este alfil, aunque no bloquea del todo los peones, pues ya está colocado más activo, toca además a la torre, así no, a la torre de B1, que se retira a D1, como vemos también Tinguet con mucha intención, colocando las torres detrás de estos dos peones quizás que pueden ir buscando la gloria, y la partida continúa con dama H4. Con este movimiento Ekaterina está dando un doble en F4, pero además con este movimiento cubre esta casilla de G4. Por lo tanto, si ahora las blancas hacen algún movimiento como por ejemplo E6, que podríamos
verlo como una ruptura. El tema es que aquí incluso se puede jugar alfil G4, ya se está ganando o recuperando quizás la calidad, y aunque es verdad que las blancas retirando la dama tienen bastante fuerza en la línea o en la posición, pues bueno, no conseguirían tanto, ¿no? Vamos a hacerla muy rápidamente, ya que es muy interesante. Alfil por D1, primero por F7 jaque, y tras rey por la dama incluso puede venir a E6. Se está dando un jaque, el rey se puede retirar a G7, también a F8, caballo por D6, y tras estos movimientos las negras simplemente trayendo la dama a F6, una posición un poquito que parece compleja, pues están quizás hasta con cierta ventaja, ¿no? Si capturan las negras, pues se recaptura con el caballo, y si se recaptura primero el caballo en E8, antes las piezas negras deberían capturar la dama, peón por, y tras estas capturas, que de alguna manera, pues si no forzadas, pueden ocurrir, pues como vemos, las blancas cuentan con peones doblados y la estructura, este peón también, pues difícil, ¿no? De quizás defender, o al menos de momento, con el alfil, pero de momento, bueno, pues hay cierta ventaja para las piezas negras. Por lo tanto, aquí el movimiento que hace Tingy es caballo E3, ataca al alfil, pero sobre todo cubre con el caballo también esta casilla quizás importante de G4. Y aquí es verdad que, bueno, no lo he comentado, aunque en caso de que el caballo capturase a este movimiento en D6 y caballo por, peón por, las blancas tendrían dos peones pasados, pero estarían, bueno, pues doblados, y al menos el primero pues estarían muy torpes, ¿no? Por lo tanto, el movimiento es caballo E3, y tras estas jugadas se va no solamente a por este peón por parte de Caterina, sino que tiene en mente ya un segundo peón atacado por dama y alfil. Y aquí primero caballo por F5, G por F5, se puede capturar el peón primero dando un jaque incluso con la dama, pero es verdad que una vez que el rey se retira a F1 tampoco hay mucha más progresión. Las negras tienen que finalmente capturar estropeando la estructura de peones, por lo tanto, al menos de momento se opta por capturar primero este caballo, y la partida continúa con E6. Tras ahora capturar el punto de H2 con el alfil, no con la dama, como habíamos visto en la línea, pues se está dando un jaque, rey F1, ahora la dama blanca toca el punto de F5, gracias a que el alfil pues ha venido a H2, y tras estos movimientos creo que los golpes o los movimientos vienen de arriba, de los niños, y tras estas jugadas se juega caballo G7. También se está defendiendo ahora el peón de F5, torre 2, ya que aquí Tingy pues de alguna manera tiene o puede tener todo controlado de momento, ¿no? Ya que la defensa parece que es recia, que está fuerte. Hemos visto que las negras tampoco tienen mucha progresión, al menos de momento en la posición. ¿Y qué se puede hacer? También este peón adelantado, pues de momento está protegido. Si se adelanta un poquito más, quizás podría ser neutralizado por las negras. Por lo tanto, la idea de Tingy es haber jugado este torre 2, quizás para reforzar la defensa de F2, dar una casilla de escape en caso de que haga falta al rey por E1, y también traer la dama por el flanco de dama y llegar pues incluso a esta posición y buscar temas de ataque, ¿no? O a lo mejor en C6 a la torre de A8. De momento Caterina juega F6, por lo tanto se genera un peón pasado, y tras dama B3, con la idea que hemos comentado, la partida continúa con alfil E5. El alfil no está haciendo nada ya en H2, juega o hace un bloqueo perfecto, al menos de momento, en el que los peones pues ahora seguro que no se pueden seguir adelantando, y tras estas jugadas dama B5 y dama H5. El tema es que tras hacer este movimiento quizás un poco más defensivo, controlando la casilla de 8, que tiene su lógica para traer la torre, si dama C6 por parte de las blancas es algo flojo, y si las negras tenían un poquito de ventaja aquí en la posición, pues la partida se iguala con este movimiento. Quizás rey H8, que va a venir más adelante en la partida, sería interesantísimo, ya que se libera la casilla de G8, y si aquí dama C6 atacando a la torre, o venir con la dama directamente a D7, la idea de las negras es la misma, y es montar una batería junto con la dama en la columna G para intentar pues ganar la partida.
las blancas si encima van a capturar algún peón en el flanco de dama. El caballo se retira h5, está amenazando también en f4, tocar torre y alfil. La torre ya controla la columna G y aquí, aunque se juegue e7 amenazando coronación, si esta torre se mueve, pues lo que se puede mover es la dama y bueno, pues se mete más presión todavía. Rey e1 ya de alguna manera entregando material y escapando, y las negras estarían ganando la partida. Esto de todas formas es solamente una de las posibilidades o de las líneas. Se juega, como decimos, algo más defensiva, dama h5 y tras dama c6 finalmente tocando la torre, esta viene a e8. Tras estas jugadas, dama c7, como vemos se empiezan o se va a intentar por parte de Tingier capturar estos peones en el flanco de dama. Son difíciles de defender, es verdad que se puede hacer algún movimiento, pero no irían muy lejos. Perdón, dama d7 no, dama c7 y vamos a ver además que este movimiento pues tiene mucha lógica, por supuesto si se hace luego un movimiento que no ocurre en la partida, ¿no? De todas formas, Ekaterina también pues buscando sus opciones nuevamente, f4, f3 amenaza un doble, de momento tiene todo bien defendido, torre de 3 para evitar f3 por parte de las negras y tras dama g6 atacando la torre de d3 se juega alfil e4, por lo tanto ahora está atacada la dama y aquí se hace un movimiento que Tingier podría haber aprovechado, ya que se considera un movimiento quizás algo flojo para las negras. Tiene mucha lógica, se ataca al alfil, pero como vemos el peón ya no está defendiendo más al alfil de casillas negras. La partida continúa con alfil g2, podría haberse quedado también el alfil en f3, pero tras esta jugada sigue la partida con dama f6. Y para ver la fuerza o el error de este f5, dama f6 es para defender una vez más el alfil. El tema es que los peones que se ha adelantado de f6 a f5 pues siguen siendo muy torpes para que sigan avanzando, y ahora la dama se tiene que ocupar del alfil, ya que si en esta posición se hace algún movimiento como por ejemplo b5, pues podría continuar con esta entrega de calidad por parte de las blancas. Tras la recaptura se gana un peón, se ataca en f4 y estos dos peones que están bueno, pues pasados, centrales, bien protegidos por torre y dama, pues estarían ganando casi la partida, ¿no? Por lo que una buena idea por parte de las blancas buscar esta captura. De momento se juega dama f6 reforzando al alfil que ha quedado un poquito cojo, y aquí Tingier empieza a capturar peones en el flanco de dama, ya que bueno, pues cuenta quizás con un poco de ventaja y esto le permite pues tener un peón pasado de la columna A. La partida continúa con c4, nuevamente Ekaterina tiene que buscar temas, mover el peón de b6 pues casi va a ser imposible de progresar con él, o sería de alguna manera lento. Mueve c4 para c3 que estaría protegido dicho peón, se toca la torre además tiene que volver a d1 y tras jugar c3 se juega dama por b6. Ahora Tingier tiene que traer la dama a la defensa, esta casilla no, pero tiene que traer la dama a la defensa, a d3 para ya que en el flanco de dama de alguna manera ya no está haciendo mucho. De momento dama g6, nuevamente quizás torre por e5 cogería algo de fuerza, y tras dama b5 primero para dama d3 la partida ahora sí continúa con rey h8, dama d3 en la posición, torre g8 con las ideas que habíamos comentado o hemos visto, y aquí Tingier hace un movimiento que bueno, pues no es del todo bueno. Dama f3 de alguna manera refuerza la defensa, pero en vistas de que bueno, puede venir un ataque por parte de las negras, pero este movimiento nuevamente en esta posición sería muy fuerte para las blancas porque sin duda estos peones serían peligrosísimos. No obstante, tras dama f3, caballo h5 y tras estas jugadas la partida continúa con torre c2. Se evita que el peón pueda seguir avanzando. Caballo f6 ya, Ekaterina con la idea quizás de traer el caballo a e4, a g4 y tras torre e1, tras estos movimientos se juega caballo g4, dama h3
y tras dama G7, ahora viene un movimiento que es alfil F3 con ataque doble por parte de las blancas a un caballo que está perfectamente defendido, pero aquí Ekaterina realiza un sacrificio súper interesante y es caballo E3 dando un jaque. Además, pues hay que hacer algo o capturarlos, ya que ataca a la torre de C2 que está indefensa y tras peón por logra meter una dama hasta la cocina, ¿no? G1 con dando un jaque, rey E2, dama por E3, nuevo jaque y tras retirarse el rey a D1, aquí viene el error o la imprecisión por parte de las negras. Lo máximo es verdad que podían sacar en esta posición, aunque hay cierto ataque, pues sería unas tablas y sería jugando torre G1, tras torre por G1, dama por G1, rey E2 y tras varias repeticiones pues las blancas no tienen casi otro movimiento y hay tablas por repetición, ¿no? Como decimos. No obstante, no se encuentra o no se considera ese movimiento bastante, no lo considera, se juega dama de 3 yendo quizás a por la victoria y lo que se encuentra es una respuesta bastante fuerte por parte de Tingier. De momento rey C1 salvando el jaque, alfil D4 y tras alfil G2 se retira el alfil para buscar el cambio de piezas. Lógicamente las negras tienen pieza de menos ya que el caballo se ha sacrificado en E3 y tras jugarse torre G3 con mucha idea, ataque sobre la dama. Esta dama casi tiene que dejar de defender al alfil, a no ser que se retire H2, H1, que son unas casillas muy pasivas. Pues de alguna manera Ekaterina ayuda a Tingier casi a ganar la partida, ¿no? Ya que tras este movimiento la misma continúa con dama H6. Se consigue dar un primer jaque nuevamente, alfil E3, torre B1 y tras torre por G2, amenazando mate en 2 jugadas. No obstante, ya es algo tarde. Dama F8 con jaque única. Tiene que volver con la torre, por lo tanto el ataque que estaba ya plantando Ekaterina pues lo tiene que echar hacia atrás y tras esta jugada dama F6 con nuevo jaque, torre G7 quedando la torre clavada y E7 para entrar con la dama y dar mate. Dama B5, no ya dando un jaque, sino defendiendo la casilla D8, se gana un tiempo, rey A1 y tras jugar dama E8 se juega torre por C3. Ekaterina intenta pues un último doblete en la posición, pero tras torre C8 finalmente decide abandonar. Tingier pues tiene todas sus piezas, o al menos la dama y la torre, completamente clavadas, y en caso de que la dama capture en C8, pues se podría traer la dama a F8, ¿no? Y finalmente se corona una nueva dama. En caso de intentar algo, pues como alfil por C3 está dando un jaque, la torre puede capturar también la dama, que sigue manteniendo clavada la torre y tras hacer cualquier movimiento, la torre de C8 está defendida por la dama, pues vendría este bonito movimiento como torre G1, la torre está clavada y si intentamos defender con la dama es inevitable el mate, ya que está clavada o sigue clavada por la acción de la torre. Una partida muy interesante, enhorabuena a Tingier Lei y seguimos trayendo alguna partida más de este gran suizo femenino. Un saludo y hablamos. Chao.